evangelio le he titulado La consecuencia de no creer a la verdad. Hay una consecuencia si no creemos a la verdad. Dijo el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Si no le creemos al Señor, Él es la verdad. Hay una consecuencia. Si traen su Biblia y están sobre sus pies, el que pueda, por respeto a Dios y a nuestro Señor Jesús, pueden abrir sus Biblias en el libro Segunda de Tesalonicenses 2. Vamos a ver del 10 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 10 al 12. Si lo encuentra acá, mi hermano va a poner también acá en el proyector, también va a estar saliendo ahí, pero si lo trae su Biblia y puede corroborarlo directamente de su Biblia, que es la palabra de Dios, mucho mejor. Con una mente, como ya lo hayan encontrado, dice la consecuencia de no creer a la verdad, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Hasta ahí, mis hermanos, pueden ponerse cómodos, tomen asiento, que hayan permanecido sobre sus pies, y vamos a entender qué es esto, por qué Dios nos habla de esta manera, nos habla fuerte y nos dice pues que el que no quiera creer a la verdad, el que no quiera creer al Señor Jesús, el que no quiera creer a la palabra escrita, esta es la verdad, porque dice el Señor pues que aquí no hay mentira, no se ha encontrado una mentira en la palabra de Dios escrita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que les hablan de la palabra de Dios, les dicen de la palabra de Dios y no la reciben, no la aceptan. Ellos tienen ya sus creencias y ellos ya tienen ya su lo que les han enseñado. Yo he escuchado a muchas personas que dicen: es que yo, lo que me enseñaron mis padres, eso es lo que voy a mantener, eso es lo que voy a creer y eso es lo que voy a hacer, lo que me enseñaron mis padres. No importa que la Biblia diga otra cosa, lo que me enseñaron mis padres es lo que voy a aceptar. Lo que dicen algunos hombres por ahí, no me importa si está en la Biblia o no, lo que dicen. Ellos lo dicen, y si ellos lo dicen es que tienen razón, ellos estudiaron, deben de tener la razón. Papá y mamá deben de tener la razón, porque ellos ya estuvieron antes que nosotros, ellos ya saben mucho. Pues déjenme decirle que Dios es el que tiene la absoluta autoridad para dirigir nuestras vidas, tiene la verdad absoluta, y todo lo que podemos escuchar por ahí, algunas cosas pueden ser verdad, otras no. Y como dice en su palabra, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Imagínense, mi hermano, por no creer a la verdad, por no creer a lo que está escrito, por dejarnos llevar por lo que dicen otras personas. Dice entonces que Dios, como viendo que ya les dijeron, ya les exhortaron, Dios les manda a una persona, les manda a otra, escuchan por ahí en la radio, pueden ver por ahí en la televisión, ahorita en el internet, pueden ver palabras verdaderas de Dios, pero no, ellos insisten en la necesidad de creer lo que no es bíblico, pero que muchos así lo creen, y como muchos así lo creen, dicen: es que entonces es verdad. Yo he escuchado que dicen, como cuando dicen en la basílica, imagínate los miles de gentes que van a la basílica, ¿a poco crees que todas esas personas están equivocados? Pues si no están haciendo conforme a la palabra de Dios, están equivocados. Si están haciendo por tradición, si están haciendo porque así les han dicho, la palabra de Dios dice que no te das imagen de nada,
está en el cielo, y bajo el eterno y bajo las aguas, dice, no las adorarás ni te postrarás ante ellas. ¿Qué es lo primero que hacen? Se hacen su imagen, se postran ante ella. Y dice que no, dice, pues tenemos un Dios celoso. Así lo revela la palabra de Dios. Entonces quiere decir que si están haciendo algo que no aprueba la palabra de Dios, sino que más bien lo condena, lo reprende, entonces, aunque sean muchos, aunque sean miles, aunque sean millones, si están haciendo algo que la palabra de Dios nos prohíbe, entonces no están obedeciendo a la verdad, no están haciendo, no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, por eso a veces hay personas que se aferran y dicen, es que así es, dice, por esto Dios les envió un poder engañoso. Como diciendo, ya te envié personas que te hablen y ya has escuchado la palabra mía, a decir Dios en alguna parte, ya me encargué de que escuches, ya me encargué de que fuera una persona a hablarte y tú la rechazaste. Dice, por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira. Si quieres estar en la mentira, pues entonces cree. Te voy a enviar un poder engañoso para que entonces la creas, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Imagínense usted, mi hermano, mi hermana. Tenemos que, pues, hablar a las personas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, insistirles. Como dice la palabra, si es posible arrebatarlos del fuego, porque es lo que les espera o nos espera a los que no acepten por la verdad. Porque a veces, pues, si creemos realmente que estamos haciendo lo correcto, que estamos creyendo la verdad, pero resulta que no. Segunda de Corintios 11, y vamos a mirar el 3 y el 4 para que nos demos cuenta qué fácil es a veces un cristiano perderse y salir de la verdad e ir tras las fábulas, e ir tras lo que dijo el pastor aquel, lo que dijo el predicador aquel, que se hace llamar apóstoles, y porque ellos lo dicen, y porque atraen miles, y porque atraen millones de personas. Dicen, si de ahí lo dice, si esta persona lo dice, esta persona estudió, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? 2 Corintios 11, del 3 al 4, con un amén. Lo dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hasta ahí, mis hermanos. Aquí la palabra de Dios nos está exhortando y nos está diciendo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De dónde? De la sincera fidelidad a Cristo. Ahí vamos a hacer una pausa, porque muchos dicen, es que hay muchos en los que podemos confiar, hay muchos que interceden, como decía mi hermano Aurelio la vez pasada, siendo que la palabra de Dios dice que no hay más que un solo intercesor entre Dios y los hombres, más que Jesucristo. Es que hay más intercesores y son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Deben de ser fieles, o debemos de ser fieles a Cristo, porque Él nos lleva al Padre. Dice, yo soy el camino y soy la verdad. La consecuencia de no creer a la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a tener otros, digamos, intercesores. Y yo creo en Guadalupe, yo en la sombra de Pedro, en la sombra de Pablo, no sé quién, pero empiezan a perder la fidelidad a Cristo. Y es que, ¿sabes que a mí me hizo un milagro? Y en vez de darle la honra y la gloria a Dios, que fue el que realmente
obró en aquella situación, le dan la honra a las criaturas. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y acá dice, bien lo toleráis, dice al final. Y esto está claro, mis hermanos, aquí mismo, en el terrero, y lo digo también para los que vayan a ver este video por internet, en el Face. Espero que esto sirva, pero que el día de hoy no sabemos algunas personas, sabemos muchitos, gloria al Señor, pero a veces también estamos aprovechando este medio para llegar a más personas. Que el Señor les bendiga a los que estén viendo en su momento este video, que Dios les bendiga, les dé sabiduría para aceptar la verdad, porque es lo que nos lleva a la vida eterna. Dice, y como les decía, cuando dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, pues créanme que sí, hay quien predica a otro Jesús. Desafortunadamente conocemos personas, y son varias que conocemos, que predican a otro Jesús. No predican a Jesús de la Biblia, predican a un Jesús que no tiene padre. Y la Biblia nos revela que Jesús dice, voy al Padre, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pues ellos predican, para sorpresa de muchos, predican a un Jesús, a otro Jesucristo, que no es el de la Biblia, porque ese Jesucristo no tiene padre. Y algunos sabrán a qué me refiero, algunos tal vez no se den cuenta de esto, pero sí predican a otro Jesús. Hablan de otro Jesús que no es el de la Biblia, que les fue revelado, le revelaron al hermano aquel ungido, le revelaron otro Jesús. Y como aquel hermano supuestamente estaba ungido, entonces hay que creer que hay otro Jesús, que no es el de la Biblia. El Jesús de la Biblia tiene un Padre. Y les revelan otro Jesús, y como el hermano aquel está ungido, supuestamente entre comillas, se le creen, pero son otros espíritus los que están obrando ahí. Otro Jesús, dice. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, lo aceptan. O recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Precisamente eso es que le digo, que es que predican ese otro Jesús que no es el de la Biblia, que porque hoy les fue revelado es otro espíritu que no es de Dios, no es el Espíritu Santo. Dice, u otro evangelio que el que habéis aceptado también. Manejan otro evangelio, como decíamos, que hay más intercesores, que hay quien más salva, y tienen a Jesús siempre crucificado, tienen a Jesús siempre de bebé, y que Guadalupe es la que se encarga, que Guadalupe es la que da órdenes, que Guadalupe es la que está intercediendo por nosotros, que Jesucristo pues sí, pues ahí está, pero pues es el hijo y tiene que someterse a la autoridad de la mamá. Es otro evangelio que no habla la palabra de Dios, que no habla la Biblia. Es otro evangelio diferente, de tener ídolos, de tener los monos esos ahí pintados y postrarse. Es otro evangelio. Es otro evangelio, no es el evangelio el que creemos de la Biblia escrita, es otro, un nuevo evangelio que han sacado, y que sí se permite que le adores, que sí se permite que te postres ante esas imágenes, porque te ayudan a amar a Jesús o a Dios, cuando en verdad te extravían, te llevan a la idolatría, porque no hay otro intercesor. Y como dice acá pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la serpiente antigua es Satanás, y siempre está con astucia engañando, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. A Cristo es que nos debemos. Cristo dio su sangre, dio su vida, derramó su sangre por cada uno de nosotros. No fue Pedro, no fue Pablo, no fue María, o peor aún, como dice en Guadalupe, que ni siquiera aparece en la Biblia. Ellos no pagaron por ti, ellos no pagaron por tus pecados. Ellos no se ofrecieron a llevar tus pecados y pagar un precio tan alto como es dar su vida. Ellos no lo hicieron. Entonces te extravían de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Dios se enoja de cierta manera porque
dice, ese del anterior que habíamos leído, por esto Dios les envió un poder engañoso, se enoja, se molesta, dice, ya es suficiente tengo que estar hablando, enviándolo, y se molesta. Entonces aquí, como dice también, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es una exhortación, porque no debemos aceptar a otro Jesús que el bíblico, el Salvador, que tiene un Padre que nos acepta como hermanos, que nos acepta como sus amigos. Ese Jesús de la Biblia, ese Jesús que está anunciado y que está aquí y que tiene un Padre, lo revela. Él mismo lo dice, voy al Padre. Dice, esto que hablo, no lo hablo de mí, sino de mi Padre que me envía. Ora a su Padre, ese Padre, si es posible. Él está orando, imagínense. Y estos varones dicen que no, que Jesús, ese nuevo Jesús, la Biblia no sé qué. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, pues hablan de ese Jesús que no tiene Padre. Y Jesús, es de la Biblia, oró al Padre llorando, con lágrimas, dice, pidiendo si era posible pasar esa copa, pero no sea como yo quiero, dice, sino como tú. Él le pedía a su Padre con lágrimas, y esta persona dice que no tiene Padre. Otro Jesús, y bien lo toleráis, dice. Otro espíritu, otro evangelio, exactamente lo que está pasando, exactamente entre los lugares donde se congregan personas, muchas, pero tienen otro evangelio. No es este, no es el que habla de la vida, de la muerte. Estaba yo viendo ahí en internet de un sacerdote que dice que iba a hablar del purgatorio. Dije, gloria al Señor, déjame ver, que si me muestra en la Biblia que está el purgatorio, pues tenemos que aceptarlo y tenemos que predicar. Y se agarra muy calmado un hombre ya de edad, dice, pues yo quiero hablar del purgatorio, existe el purgatorio. Y para esto, dice, me voy a basar, yo dije, la Biblia. Se va a basar en la Biblia, y pues ahorita buscamos, porque yo ya he visto bastante de la Biblia. No le digo que me sé la Biblia del derecho al revés, pero sí, ya en los años de caminar en los caminos del Señor, ya hemos visto pues mucho de la Biblia. Pero ahorita que me voy a basar en el catecismo, dice el varón pues entonces es como si nosotros hiciéramos un nuevo evangelio y hacemos otro librito, que nosotros mismos lo hacemos. Dice, yo para sustentar esto te lo voy a decir del libro, pero si nosotros mismos lo hicimos, entonces ¿cómo? Si Él nos dice de la Biblia y me dice dónde está y yo lo encuentro, pues tenemos que aceptarlo, tenemos que, mira hermano, aquí está. Pero yo cuando digo me voy a sustentar en el catecismo, ya no quise mirar, pues ya es un libro que ellos mismos escribieron, entonces pues no tiene caso definitivamente, porque si yo te voy a hablar de algo que yo mismo escribí y me voy a sustentar en eso, pues si yo mismo lo escribí, yo puse ahí lo que me dio la gana. Y si con eso te voy a hacer creer que hay un purgatorio en algo que yo mismo escribí, pues no tiene caso. Entonces así, pues digo, mejor ya no quise ver eso. Entonces son otros evangelios, hermano, definitivamente. Es otro evangelio muy diferente, que dista mucho, donde se te permite tomar, o se te permite fornicar, maldecir, y no hay exhortación, y dice que si te mueres, pues nada más hacemos unas misas, pagamos misas y sales del purgatorio, cuando la Biblia no nos habla del purgatorio. Dice que muere, está establecido que muere inmediatamente el juicio. Entonces, pues mis hermanos, es otro evangelio. Pero la palabra de Dios nos habla y nos exhorta y nos dice de esto. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si regresa otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, bien que lo aceptas, bien que lo recibes y bien que lo crees, te dice. Lo toleras, bien que lo toleráis, dice, bien lo toleráis.
Entonces esto va a haber una consecuencia que vamos a ver más adelante. Sabemos que si estás aceptando a otro Jesús que es de la Biblia, o recibiendo otro espíritu que no es el Espíritu Santo, o guiándote por otro evangelio, habla de otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces hay una, pues, exhortación. Y vamos a ver en la actualidad, en este texto de enseguida que vamos a escudriñar, a estudiar, vemos que nosotros, para evitar las consecuencias de no creer a la verdad, si estamos equivocados, mi hermano, yo invito a las personas que se confrontan con personas que conocen de la Biblia, yo los invito que antes que se confronten con cualquier persona que van a hablar de la palabra de Dios, que van a debatir, que no lo hagan conforme pues a tradiciones, que agarren su Biblia. La Biblia católica les sirve bastante bien. Que agarren su Biblia y hablan en el Nuevo Testamento, pidiéndole a Dios que les dé sabiduría y entendimiento y que les dé la fuerza, la fortaleza de aceptar lo que está ahí escrito. Después de que lean bastante del Nuevo Testamento, entonces creo yo que estarán listos para debatir de la palabra de Dios. Y se van a sorprender, se van a espantar de lo que ellos creían y de lo que van a encontrar en el Nuevo Testamento. Entonces yo les suplico a aquella persona que quiera debatir, que vea primero en el Nuevo Testamento, que lo lea, que se tome un tiempo, unos meses, y que lea el Nuevo Testamento y con la firme condición de diciendo: Señor, lo que yo encuentre escrito en tu palabra, Dios Todopoderoso, lo que yo encuentre escrito de tu palabra, es tu palabra escrita, la voy a aceptar. No voy a ser rebelde, la voy a aceptar, todo lo que esté ahí, y me voy a esforzar por hacer lo que ahí está escrito. Y después de conocer, no tradiciones, no mi abuelito, no mi abuelita, no mi tío, no el sacerdote o hasta un pastor por ahí que ande hablando fuera de la palabra de Dios, no te confíes en eso. Sigue maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en la palabra de Dios. Y para esto vamos a leer el libro de Hechos 26, del 9 al 29, porque podemos saber muchos Pablos, o como en este caso que se habla de Pablo hablando con un rey Agripa. Podemos saber muchos Pablos o muchos Agripa, así es el nombre de este rey. Hechos 26, del 9 al 29, por menos, dice la palabra de Dios. Vamos a hacer un poquito largo esto, pero es necesario. Dice: Pablo el perseguidor. Pablo era un varón que perseguía a los cristianos y los seguía de cierta manera. Tan fiel era y tan fuerte era que Dios dijo: este varón, así como es para perseguirlos, le interesó en sus filas. Vamos a ver, Pablo el perseguidor. Está narrándole Pablo al rey Agripa. Estaba como en un juicio y el rey lo iba a escuchar. Entonces, escúchame con paciencia. Dice Pablo el perseguidor, y Pablo narra él mismo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es algo que pasa en la actualidad. Creen que deben luchar contra Jesús. Aquí en el terreno hay personas que sí lo creen. En todo el mundo, en todas partes se encuentran. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también dice Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Escuche bien esto. Y cuando los mataron, dijo Pablo, yo di mi voto, y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Lo dice Pablo, relata su conversión. Todo esto era este varón. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes,
cuando a mediodía, oh rey, porque le estaba relatando al rey Agripa, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, porque era el nombre de Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Fíjense, note aquí, el Señor Jesús no le dijo: ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mis ovejas? Dice: ¿por qué me persigues? Así pasa en la actualidad. Piensan que nos persiguen a nosotros o que nos atacan a nosotros, pero el Señor podrá decir: oye, ¿por qué me persigues? Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínese usted. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecería a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Para qué los enviaba? Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesús, importante, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a hacer una pausa ahí pequeña. ¿De quién es ese? ¿Por la fe en quién, hermano? No dice Pablo, no dice Pedro, pues ahí estaba relatando lo que le pasó. Pablo dice: por la fe, dice en mí, dice, porque dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego dice: por la fe que es en mí, dice el Señor Jesús. Entonces debemos entender claramente que debemos seguir a Jesús, que en Él tenemos que tener nuestra fe, en Él debemos aceptarle, para que entonces, por la fe que es en mí, dice, para que abran sus ojos a los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la vida eterna, hermano. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando somos ya confrontados con la palabra de Dios y enseñados? Pablo obedece a la visión. Muchos que se les habla la palabra, como en este día que se está predicando de este relato, como fue, y él obedece a la visión. Espero yo en Dios que muchos de los que no han aceptado al Señor Jesús, que estén aquí, de los que no le crean, a los que van a ver por internet este video, espero que sean Pablos y obedezcan, en este caso no a la visión, a la palabra de Dios. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Imagínense usted, estaba él estaba haciendo más que muchos, golpeándolos, como dice, echándolos en la cárcel, votando para que fueran muertos. Entonces, cuando él recibió esta visión: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen. A los que iba diciendo: arrepiéntanse y conviértanse a Dios, o sea, acepten a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero luego, como en la actualidad, te conviertes a Cristo y luego te atacan. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Así nosotros no decimos nada fuera de lo que es la Biblia. Cualquier persona puede venir y decir: oye, estás diciendo algo que no es bíblico. Y a veces cuando vamos a hacer un relato, decimos: eso no está en la Biblia, es como un relato nada más. Entonces dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. También ya estamos incluidos nosotros. Entonces Pablo insta al rey Agripa que crea, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo, a gran voz, alguien que estaba ahí con el rey, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura.
Pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Todo lo de Cristo se sabía, se hablaba, se predicaba. ¿Crees, oh rey Agripa? Le dice al rey directamente: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y como que no le contesta inmediatamente dice: yo sé que crees. Gloria al Señor. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Gloria al Señor. Imagínese usted, el rey Agripa dice: por poco me convences, por poco me convences a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también, como el día de hoy, todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hasta ahí, mis hermanos. Entonces les decía Pablo, el rey le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, así también yo les digo en este día, que no solamente nosotros, sino todos los que van a oír también por el internet, porque hay muchos que ponen ahí la prédica y que no están convencidos. Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual soy yo, que fueran cristianos obedientes, que anunciaran el evangelio, excepto estas cadenas. O sea, él quería que fueran como él, no quería que estuvieran presos, excepto eso no lo quería, pero quería que fueran como él, que aceptaban a Cristo, que arriesgaba su vida. En la actualidad, ahorita no estamos arriesgando la vida por anunciar el evangelio. En aquellos tiempos sí, los judíos trataron de matarlo, dice, pero Dios le ayudó y pudo escapar. Pero lo triste es del rey Agripa: por poco me persuades, o por poco me convences. Y con la intensidad con que atacan a Cristo, con esa misma intensidad o superior a esa intensidad, ahora anunciarán a Cristo. Si es varón puede predicar, si es mujer pues no puede predicar de un púlpito, así dice la palabra de Dios, pero puede hablar a las demás personas personalmente, puede decirles que se acerquen a donde hablen de la palabra de Dios auténtica. Romanos 10, del 1 al 3. Vamos a ver qué dice aquí en el libro de Romanos 10, del 1 al 3. Vamos a ver si ya lo tiene acá. Gloria al Señor. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es lo que pasa en la actualidad. En realidad hay muchos que tienen, pues, dice, como dice, tienen celo de Dios, o sea, le creen a Dios así como se los presentan, pero no conforme a ciencia, porque no averiguan cuál es la justicia de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, o sea, lo que ellos creen, no lo que Dios dice, no lo que Dios habla, sino estableciendo lo que ellos creen. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es lo que pasa en la actualidad. Creen y quieren establecer lo que ellos creen y no se han sujetado a la justicia de Dios, ignoran la justicia de Dios. Así que, mis hermanos, hay consecuencias no creer a la verdad. Vamos a ver este texto a continuación. Apocalipsis 20, del 12 al 15. Vamos a ir rápido con esto. Todavía, pues es que inicié más temprano la prédica, pero tenemos todavía bastante tiempo, pero no
Vamos a continuar la predicación normal. Tal vez vamos a ir un poco más temprano el día de hoy para la casa, pero recibiendo todo el mensaje, toda la palabra de Dios que Él quiso que fuera anunciada el día de hoy. Entonces, Apocalipsis 20, de 12 al 15, con un amén. Dice, esto es lo que va a pasar, esto crea lo que va a pasar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta ahí, mis hermanos, para que vean que va a haber una consecuencia si no creemos a la verdad. Ahí había grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces todo lo que hacemos, mis hermanos, está escrito en los libros, y van a ser abiertos aquel día. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Gloria al Señor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya fue una reflexión pequeña que ya lo he hecho anterior, pero ahorita que estamos y que va a subir esto al internet. Y la muerte y el Hades. Hay quien confía en lo que llaman la mal llamada santa muerte. Voy a desviar un poquito porque es importante de lo que están viendo por internet. Le llaman santa muerte, y creen que les ayuda. Y pues sí, de alguna manera les ayuda. El diablo tiene poder. Dice la palabra de Dios que tenía la potestad de la muerte. Este era Satanás. Era el diablo, dice. Entonces, de alguna manera, toda la persona que adora a la santa muerte, pues está adorando al mismo Satanás, dice la palabra de Dios. Seguro que ve por internet, quiere saber dónde está esto, no lo traigo en este momento, pero sí lo tengo. En mi casa he predicado de esto y le puedo decir exactamente el texto, el libro, capítulo y versículo donde dice, o pueden buscarlo en internet, nomás póngale ahí el que tiene el imperio de la muerte, y le va a salir luego quién es el que tiene el imperio de la muerte. Entonces me desvío un poquito para que sepa que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Si fuera santa, como le llaman, ¿por qué iba a ser lanzada al lago de fuego? ¿Por qué iba a ser enemigo? Porque ahí están yendo los enemigos de Dios. Ahí están yendo los enemigos de Cristo al lago de fuego. ¿Por qué tendría que ser lanzada la muerte si es santa? La santa muerte, ¿por qué tendría que ser? La palabra de Dios dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si es santa, ¿por qué es enemiga de Dios? Si es santa, ¿por qué va a ser arrojada al lago de fuego? Porque la serpiente con astucia, así como engañó a Eva, así sigue engañando personas. Dicen, adora la muerte, es santa, es pareja, es justa, adórala, te va a ayudar. Pero no te dice que tiene el imperio de la muerte, es Satanás, es el diablo, no te lo dice. Ni te dice que es enemiga de Dios, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué son lanzados al lago de fuego? ¿Por qué los van a arrojar al fuego? Son enemigos de Dios. Entonces estamos con el enemigo, estamos con alguien que no es de Cristo, que es enemigo de Cristo, que es enemigo de Dios, entonces somos anticristos. Mediten sobre eso. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Antes de que todo termine, la muerte va a ser arrojada al lago de fuego. Ustedes confían en la muerte, ¿en qué va a quedar? Y desde ahorita les digo, la palabra de Dios sí lo dice. Que tiene el imperio de la muerte, este es el diablo. Entonces, si estás adorando a la muerte, estás adorando al diablo, estás trabajando con el diablo. Si no lo sabías, sábelo.
Estás trabajando con el diablo, estás pidiéndole al diablo. ¿Y qué podemos hacer? Entonces es un texto tan precioso para salirnos de todo esto. Juan 1:12, ahí está la solución. Tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, tenemos que aceptarlo, decir: Cristo, te recibo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. De esa manera te acepto. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí se encierra todo. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace mucho yo escuché a una persona que decía, confiando, dice, que Dios no va a arrojar al infierno a ninguno de sus hijos, como refiriéndose que no iba a ser arrojado él ahí, esa parte. Y hasta cierto punto tenga razón. Dios no va a arrojar a ninguno de sus hijos al lago de fuego. La pregunta es: ¿somos hijos de Dios? Si no somos hijos de Dios, entonces estamos en peligro de ser arrojados ahí. Pero entre estas cosas que dijo esta persona tenía mucha razón. Dice: a ninguno de sus hijos Dios va a arrojar al lago del fuego, a ninguno de sus hijos va a arrojar al infierno. Y fíjese que había mucha verdad en esto. Lo que pasa es que a veces dice: yo soy hijo de Dios, cuando realmente no lo es. Pero si había razón, a ninguno de sus hijos va a arrojar al lago del fuego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como yo les decía en la prédica anterior, no antes, no después, hasta ese momento. Y me han de perdonar que estos textos los repito no constante, pero es donde está la bendición, es donde está la vida eterna. Estas palabras llevan a vida eterna. Y me despido, mis hermanos, con este texto a continuación. Ya es para pues ya cerrar este estudio. Este no es un texto que seguido lo predico, seguido lo hablo. ¿Por qué? Porque ahí encontramos la vida eterna en estas palabras. Y es lo que estamos anunciando: palabras de vida eterna, predicación con palabras de vida eterna. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y eso es lo precioso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Desde ahí partimos. Toda la escritura, toda la Biblia está inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. Ignoramos cosas, ahí aprendemos. Enseñar. Para redarguir es cuando lo que yo creo, vamos a compararlo con lo que está escrito. Para corregir. No está bien como estás haciendo, no está bien como estás creyendo, corrígete. Escucha la palabra de Dios. Obedece a la palabra de Dios. No seas rebelde a la palabra de Dios como aquel Pablo dijo: no fui rebelde a la visión. Entonces no seas rebelde, lo que encuentres, porque eso es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Va a ser instruido en justicia, en justo, en lo que se necesita, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando te instruyes en la palabra de Dios, cuando eres enseñado por la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios para confrontar lo que tú crees con lo que está escrito, para corregir. Corrígete, lo que diga la Biblia, que tú estés diciendo lo diferente. Corrígete, así dice Dios en esta tarde. Corrígete para instruir en justicia, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Porque cuando andamos fuera de la palabra de Dios, tenemos errores, no conocemos la verdad. Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios en este día. Y lo que nos dice: debemos no ser rebeldes, aceptar lo que Dios nos dice, esforzarnos. Yo sé que es difícil, gloria al Señor, yo sé que es difícil, pero debemos esforzarnos a hacer lo más que podamos de la palabra de Dios y pedirle ayuda a Dios para que nos fortalezca y podamos ir avanzando cada día más
dice menguar y que Cristo vaya creciendo. El uno personal ir bajando y el Cristo creciendo, el uno, hasta que el Cristo tome la absoluta llave, la absoluta, pues digamos, autoridad en nuestra vida, que sea Él el único que diga que se hace y que no se hace. Pero ¿cómo? Viniendo a Cristo, viniendo a Dios, aceptando a Cristo, es la manera. Así que mis hermanos, pues yo les pido que leamos la palabra de Dios, el Nuevo Testamento sobre todo, y como dice, después de leerlo, vamos a aprender, nos vamos a enseñar de la palabra de Dios, nos va a redarguir, vamos a ver lo que estamos haciendo mal, y algo importante para corregirnos y para ser instruidos en justicia. Pues mis hermanos, me resta decirles que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Invito a mi hermano Aurelio para que pase y dar continuidad, y pidiéndole a Dios pues que esta semilla que fue sembrada el día de hoy encuentre una tierra fértil en los corazones donde estamos aquí, y de los que nos están viendo por internet en la hora que nos vean, que sea una tierra fértil donde caiga esta semilla, donde crezca, donde nazca, crezca y dé fruto. Lo importante de la palabra de Dios es que encontremos fruto de la palabra de Dios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.